Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio de las noticias del día, mirando ya a las últimas horas pendientes de este lanzamiento de SpaceX, pero también mirando a la respuesta de Putin al ultimátum de Donald Trump. Enseguida miramos a las palabras del presidente ruso, que por cierto también avisaba a Europa, pero vamos a mirar a cómo está la situación sobre el terreno con la conquista de Chasiv Yar y pendientes de Estados Unidos. El FBI habría eliminado el nombre de Donald Trump de los archivos de Epstein. Enseguida les contamos esto. Miramos también a la tensión en los mercados con fuertes caídas en las bolsas europeas y también con miedo en Wall Street después de este día D de los aranceles por parte de Donald Trump. Enseguida miramos a estas cuestiones, pero empezamos con las últimas horas. Empezamos mirando al presidente ruso. Vladimir Putin ha declarado este viernes que se necesitan conversaciones detalladas para poner fin a la guerra en Ucrania. Añade que Rusia está dispuesta a esperar si el gobierno ucraniano considera que no es el momento adecuado para negociaciones. Dice que la reacción inicial de Ucrania a la propuesta de crear grupos de trabajos bilaterales fue positiva, pero que todavía no se ha reunido. В силе те условия долгосрочного перемирия, которые вы озвучили год назад, нет. Да, эти условия, безусловно, остались прежними. Это же не условия, а цели. Я сформулировал цели России. Вот до сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там все ясно, но главное это искоренить причины, породившие этот кризис. Это основное. Ну и, конечно, гуманитарные вопросы, вопросы безопасности, в широком смысле вопросы безопасности России, ну и той же Украины. Кстати говоря, вот со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины. Sin embargo, Putin también ha enfatizado que las condiciones de paz de Moscú rechazadas por Kiev permanecen inalteradas y que las causas del conflicto deben ser erradicadas. Añade que la seguridad de Rusia es el principal objetivo de su país. Precisamente el presidente ruso hablaba de la Unión Europea, dice que ha perdido completamente toda su soberanía, es lo que apuntaba este viernes Vladimir Putin en su visita al monasterio de Balam junto a su par bielorruso Alexander Lukashenko. Decía Putin, estaba claro que la Unión Europea no tenía mucha soberanía, pero hoy ha quedado claro que no la tiene en absoluto. Recalca que hoy en día la soberanía desempeña un papel fundamental para el desarrollo económico. Евросоюз – это экономический гигант, но политический карлик. Это не мои слова, я никого не хочу обидеть. Так, мы сами читали это в западных источниках. Но, и я все время об этом говорил раньше, в современном мире, это всегда было важно, а сегодня особенно, суверенитет играет, можно сказать, ключевую роль, в том числе и для экономического развития. Вот было ясно, что суверенитета у Евросоюза, у Европы не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нету вообще. А за этим сразу следует, вот в той ситуации критической, которая сложилась, следуют и экономические потери, и утрата суверенитета политического сейчас ведет к утрате и экономического суверенитета, и к колоссальным потерям. Así, el presidente ruso ha comentado el acuerdo comercial alcanzado la semana pasada entre el bloque comunitario y Estados Unidos, según el cual productos europeos exportados al país norteamericano estarán gravados por el 15%, mientras que los productos estadounidenses quedarán exentos de aranceles en su totalidad. Dice que la falta de soberanía en esta situación conlleva inmediatamente pérdidas económicas. Agrega que la Unión Europea es un gigante económico, pero un enano político. Decía Putin, no son palabras mías, no quiero ofender a nadie, nosotros mismos lo hemos leído en fuentes occidentales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, que anunciaba hoy que el ejército ruso ha recibido ya el primer misil balístico hipersónico Oresnik, el arma de última generación de las fuerzas estratégicas de este país. Decía, hemos producido el primer equipo en serie Oresnik, el primer misil en serie ya está en servicio con las tropas, es lo que apuntaba el jefe del Kremlin en Balam, en el noroeste de Rusia, en una comparecencia conjunta con el presidente bielorruso Alexander
Lukashenko. El mandatario bielorruso ha confirmado la disposición de emplazar misiles balísticos hipersónicos en su país en 2026. Aseguró que ya se están construyendo las infraestructuras necesarias. Putin ha destacado que la velocidad que alcanza este nuevo misil es de Mach 10, es decir, 2,5 a 3 kilómetros por segundo, lo que le convierte en indetectable para las defensas enemigas. El Oresnik forma parte de los sistemas de armamento sin parangón en el mundo, presentados en sociedad por Putin en lo que muchos llamaron la nueva guerra de las galaxias entre Rusia y la OTAN. Además, les informamos de que el balance de los ataques rusos con misiles y drones desde jueves contra Kiev ha subido a 31 muertos, entre ellos 3 niños. Es lo que informa este viernes el Ministerio del Interior ucraniano. Los equipos de rescate han sacado otros 10 cadáveres de los escombros del edificio residencial del distrito de Sviatochynsk, entre ellos el de un niño de 2 años, es lo que apunta la cartera en Telegram. Precisa que los bombardeos ya han dejado 159 heridos, incluidos 16 menores. El saldo anterior era de 16 fallecidos. Trump ha calificado de repugnantes los nuevos ataques contra Rusia. Dice que lo que hace Rusia es muy triste y que muchos están muriendo. Precisamente miramos a las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que califica este jueves de repugnantes los nuevos ataques rusos contra Ucrania. Este es el mensaje de Trump para Putin. I think it's disgusting. Russia, I think it's disgusting what they're doing. I think it's disgusting. This is Biden's war. It's not my war. But I said if I get in, I'll try and get the thing stopped. But I think what Russia's doing is very sad. A lot of Russians are dying. You have a lot of Russians, more Russians are dying, but Russians are dying, Ukrainians are dying. You know, the United States isn't really involved in that war. It shouldn't be. And by the way, I made a deal with NATO where NATO pays us for everything that we send. We send them ammunition, missiles, etc. We have about 8,000. So yeah, we're going to put sanctions. I don't know that sanctions bother him. You know, they know about sanctions. I know better than anybody about sanctions and tariffs and everything else. I don't know if that has any effect, but we're going to do it. Europe is extremely upset. But this is a war that should have never happened. This is a war that wouldn't have happened if I were president. And this is Biden's war. This was a stupid war to get into. Should have never gotten into this war. Pendientes de Donald Trump, vamos a mirar a informaciones por parte de la agencia Bloomberg. Ojo con esto porque, según informes de prensa, el nombre de Trump figuraba en los archivos de Epstein, pero lo que no se ha informado es que un equipo de folla del FBI omitió el nombre de Trump y el de otras figuras públicas prominentes de los documentos. Es lo que apunta la agencia Bloomberg, según 3 personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas a hablar con los medios. Ese equipo, encargado de realizar una revisión final del voluminoso conjunto, había aplicado las redacciones antes, precisamente, de que el Departamento de Justicia y el FBI concluyeran el mes pasado que no sería apropiada ni justificada ninguna otra divulgación de los archivos. Desde la perspectiva del gobierno, Trump era un ciudadano particular cuando se llevó a cabo la investigación de Epstein y, por lo tanto, tiene derecho a la protección de su privacidad. También les contamos que en medio de la revelación de la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, sobre la conspiración del expresidente Barack Obama para culpar a Rusia de interferir en las elecciones de 2016, el líder actual del país norteamericano, Donald Trump, también lo ha tachado de escándalo más grande en la historia de Estados Unidos. Dice Trump, el bulo de Rusia es ahora totalmente indiscutible. Los hechos están ahí en blanco y negro. Es el mayor escándalo de la historia de Estados Unidos. Los autores de este crimen deben pagar un alto precio. Esto no debe volver a suceder en nuestro país, es lo que apuntaba en un mensaje hace unos minutos en Truth Social. También ha calificado anteriormente de mayor escándalo político en la historia de Estados Unidos la situación con el autopen, presuntamente usado por Joe Biden para rubricar documentos. Ha mencionado en varias ocasiones este caso en el contexto del cuestionamiento de las capacidades mentales del exmandatario demócrata. Mientras tanto, Rusia afirmaba este jueves que había capturado la localidad de Chasiv Yar, en el este de Ucrania, considerado un bastión de las fuerzas de Kiev y sitio de intensos combates
durante meses. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, ha felicitado a las tropas por la captura de esta importante ciudad de Chasiv Yar, región de Donetsk, tras una batalla que duró casi 16 meses en esta disputada zona del este de Ucrania. El ministro de Defensa ruso felicitó a los militares de la unidad de las fuerzas aerotransportadas que demostraron coraje y valentía liberando la localidad de Chasiv Yar en la República Popular de Donetsk. Hoy también hablaba sobre esto Vladimir Putin. Dice que en Ucrania están mal informados. También les contamos que una base clave de submarinos nucleares de la Armada rusa en la península de Kamchatka sufrió daños visibles tras el potente terremoto que tuvo lugar el pasado miércoles, es lo que revelan imágenes satelitales analizadas por The Telegraph y captadas por la empresa estadounidense Umbra Space. Las olas que alcanzaron los 5 metros en algunas zonas del litoral oriental ruso golpearon la base naval de Rybaki, situada en la bahía de Abacha, cerca de Petropavlovsk-Kamchatsky, donde se encuentran amarrados submarinos de propulsión nuclear de la clase Borei y Delta, los más cercanos a Estados Unidos dentro del territorio ruso. Las imágenes de radar por apertura sintética y tomadas el jueves por la mañana tras el impacto del tsunami muestran que una sección del muelle principal ha quedado doblada en un ángulo anormal, posiblemente arrancada de sus amarres. Las instantáneas, comparadas por The Telegraph con fotografías del 17 de julio, confirman que antes del evento se encontraba un submarino en esa ubicación, aunque en el momento del tsunami no se registró la presencia de ninguno, según observaciones satelitales. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reiterado este viernes su disposición a reunirse personalmente con el líder ruso Vladimir Putin, después de que éste valorase de forma positiva la tercera ronda de negociaciones de paz que se produjo la semana pasada en Estambul. Decía Zelensky: hemos escuchado las declaraciones que vienen de Rusia. Estos son señales de una voluntad genuina de poner fin a la guerra con dignidad y establecer una paz verdaderamente duradera y no, sin embargo, un pequeño cese al fuego. Decía que Ucrania, una vez más, reitera su disposición a reunirse a nivel de líderes en cualquier momento. Es lo que apuntaba Zelensky en un mensaje en X. El presidente ucraniano remachó que comprende quién toma las decisiones en Rusia y quién debe poner fin a la guerra, en alusión a Vladimir Putin. Dice que el mundo entero lo comprende también. Mientras tanto, Alemania ha ofrecido entregar 2 sistemas Patriot a Ucrania próximamente tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos que señala a Berlín como el primero que va a recibir sistemas más modernos a cambio. Según indicaba el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, Kiev va a recibir inicialmente varios lanzadores en los próximos días, seguidos de componentes adicionales de dichos sistemas de defensa aérea, que el ejército alemán le suministrará en un lapso de 2 o 3 meses, es lo que recoge la agencia Reuters. Donald Trump anunció a mediados de julio que la factura de las armas antiaéreas destinadas a Ucrania correrá a cargo de países de Europa y que un acuerdo por valor de miles de millones de dólares sobre el suministro de las mismas supone que su país solo va a fabricar el armamento, mientras que los europeos van a pagar por ello. También pendientes de la ONU, pendientes de los mensajes por parte de Estados Unidos en esta cuenta atrás para Vladimir Putin. El representante alterno interino de Estados Unidos ante las Naciones Unidas ha señalado que Donald Trump dejó en claro que Rusia debe poner fin a su campaña militar antes del 8 de agosto. En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU expresó su disposición a implementar medidas adicionales para asegurar la paz en Ucrania. Tanto Rusia como Ucrania han de negociar un alto el fuego y la paz duradera. Es hora de alcanzar un acuerdo. El presidente Trump ha dejado claro que esto debe hacerse para el 8 de agosto. Estados Unidos está listo para implementar medidas adicionales para obtener la paz. Decía, eso sí, que primero ambas partes deben negociar un alto el fuego y una paz duradera. Trump acortó a 10 días el plazo de 50 que dio al presidente ruso Vladimir Putin para poner fin al conflicto en Ucrania. También miramos a China, que posee el tercer arsenal nuclear más grande del mundo y que está usando su rápido desarrollo para disuadir a sus adversarios, en concreto a Estados Unidos y sus aliados asiáticos, para así obtener una ventaja estratégica sin recurrir a la guerra, es lo que informa un grupo de expertos. Por su parte, China dice que se adhiere consistentemente a una estrategia nuclear de autodefensa, manteniendo siempre sus fuerzas nucleares en el nivel mínimo requerido para la seguridad nacional y no participa en una carrera
armamentista, en concreto en un informe titulado Implicaciones de la modernización de las armas nucleares chinas para Estados Unidos y sus aliados regionales. El Instituto Hudson en Washington, D.C. dijo que la rápida modernización nuclear de China busca crear efectos políticos y psicológicos que conduzcan a efectos estratégicos y militares enormemente importantes en lugar de ganar un intercambio nuclear. Pendientes de China, enseguida les contamos grandes inundaciones que están dejando fallecidos en Pekín, pendientes también del estado de emergencia en Estados Unidos, la guerra arancelaria de Donald Trump, el miedo en las bolsas. Enseguida, información en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¡Pum! ¡Al mercado! Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Cuidado, que el mercado ayer estaba en los mundos de Yupi. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Nos dijeron todo eso. Es decir, nos mintieron a la cara. Vamos, que yo creo que ni en tiempos del Imperio Romano habíamos visto algo semejante. Lo que se podía esperar alrededor de los aranceles es peor. No iba en broma. Que siempre que pase algo puedas poner Negocios Televisión. Van a poder seguir manteniendo su monopolio. El mercado se desploma por el movimiento, por la guerra arancelaria. ¡Entra Trump! Pero por favor, si lo que hace falta es estabilidad. Tú quieras estar al otro lado de la pantalla en lugar de en otros medios en Negocios Televisión. Y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando las últimas horas pendientes de China. Les contamos que Pekín ha sufrido devastadoras inundaciones desde el 23 de julio, que han causado 44 muertes confirmadas y 9 personas desaparecidas. La mayoría de las víctimas, es decir, 31 de ellas, residían en la residencia de ancianos en el distrito de Miyun. Las intensas lluvias han provocado importantes inundaciones en las regiones del norte como Huairou y Yanqing, afectando a más de 300.000 residentes y dañando unas 24.000 viviendas. Actualmente se están llevando a cabo operaciones de rescate en las zonas más afectadas, mientras autoridades locales trabajan para ayudar a los necesitados. También les contamos que graves inundaciones repentinas han inundado la ciudad de Nueva York este jueves 31 de julio, lo que ha llevado al alcalde Eric Adams a declarar el estado de emergencia mientras el sistema de transporte de la ciudad se paralizaba. Un vídeo filmado por el usuario de X, Uncle Gis, en Staten Island, mostraba un automóvil maniobrando para evitar una fuente burbujeante de agua de inundación. Las carreteras principales estuvieron cerradas debido a las inundaciones y los daños. La Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York instaba a los residentes a evitar cualquier viaje no esencial hasta el viernes por la mañana y usar el transporte público solo si es inevitable. También les contamos que altos funcionarios de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos han reconocido la posible causa que originó la tragedia aérea, donde un Bombardier CRJ-700 de American Airlines impactó con un helicóptero militar Sikorsky H-60 en enero de este año. En una audiencia llevada a cabo este jueves por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, Fuller fue interrogado acerca del incidente. Le preguntaban si el controlador local debió haber hecho saber a la tripulación del PS
pese a que había un helicóptero allí. La respuesta de Fuller fue afirmativa, confirmando la serie de sospechas y cuestionamientos en torno al papel de la estación de control en el momento de la tragedia, donde fallecieron 67 personas y que fue calificada como la catástrofe más mortífera en Washington, D.C. en décadas. Fuller aseguró que el controlador debió haberle informado a la tripulación del avión de American Airlines, que en ese caso el helicóptero estaba usando separación visual y que había opciones de que ambos objetivos se fusionaran. También les contamos que trabajadores de una planta en Carolina del Sur que alguna vez fabricó piezas clave para bombas nucleares en Estados Unidos encontraron un nido de avispas radiactivo, pero las autoridades dijeron que no representa ningún peligro. Los empleados que revisan rutinariamente los niveles de radiación en el sitio de Savannah River, cerca de Aiken, encontraron un nido de avispas el 3 de julio en un poste cerca de los tanques donde se almacenan residuos nucleares líquidos. Es lo que apunta un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos. El nido presentaba un nivel de radiación 10 veces superior al permitido por las regulaciones federales, es lo que informaban las autoridades. Los trabajadores rociaron el nido con insecticida, lo retiraron y lo desecharon como desecho radiactivo. No se encontraron avispas de acuerdo con las autoridades. El informe indicó que no hay fugas en los tanques de derechos y que el nido posiblemente se volvió radiactivo debido a contaminación radiactiva heredada en el sitio, es decir, residuos de radiactividad de la época en que la planta estaba plenamente operativa. También les contamos que los automóviles varados tuvieron que recibir ayuda en la Ciudad de México debido a que se ha emitido una alerta roja debido a las fuertes lluvias del 31 de julio. Las imágenes publicadas por la policía de la ciudad muestran los esfuerzos para ayudar a los conductores atrapados en esas condiciones, incluido un autobús que necesita ser empujado. La Agencia de Gestión de Riesgos de la Ciudad de México instaba a los residentes a evitar las inundaciones. Por su parte, la Asamblea Legislativa de El Salvador ha ratificado este jueves la reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida y amplía el mandato de 5 a 6 años, es lo que recogen medios locales. La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, planteó cambios en 5 artículos de la Constitución, entre los que también se incluye la eliminación de la segunda vuelta en las elecciones, por lo que ahora un partido o coalición podrá ganar los comicios incluso sin obtener la mayoría absoluta. También se propuso que el mandatario actual de Bukele, el mandato actual, que finaliza el 1 de junio de 2029, termine en 2027 para que las elecciones presidenciales y legislativas coincidan, permitiendo a Bukele presentarse a la reelección para un mandato más largo 2 años antes. Los cambios se aprobaron por 57 votos a favor y 3 en contra. También mirando a Wall Street, les contamos que las principales bolsas de valores de Estados Unidos han abierto con fuertes caídas después de que el último informe de empleo mostrara que las nóminas no agrícolas aumentaron en 73.000 en julio, muy por debajo de los 104.000 esperados. Los inversores también evaluaron los efectos de la decisión de Donald Trump de retrasar los aranceles a México por 90 días más, así como los derechos actualizados que van del 10 al 41% para países seleccionados a partir del 7 de agosto. Fuertes caídas que continúan en las bolsas de Estados Unidos. El S&P se deja un 1,20%, el Nasdaq está perdiendo un 1,38% en estos momentos, mientras que el Dow Jones viene un poquito más fuerte, eso sí, con caídas del 0,99%, cotiza en los 43.692 enteros. En China, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Yakun, ha comentado este viernes la decisión de Donald Trump de firmar una orden ejecutiva con la lista de aranceles que Washington va a aplicar a mercancías extranjeras, cuyas tasas oscilan entre el 10 y el 41%. El representante de la Cancillería china afirmaba que la postura de Pekín en esta materia ha sido coherente y clara. Dice, no hay ganadores en las guerras arancelarias o comerciales, que el proteccionismo no lleva a ningún lado y que perjudica a los intereses de todas las partes, es lo que decía, citado por medios locales. Las tasas fueron anunciadas pocas horas antes del 1 de agosto, el último día establecido por Donald Trump para que los países cerraran nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos. Los impuestos que se denominan como aranceles recíprocos ajustados, entrarán en vigor en 7 días. Solo con Canadá se aplican de inmediato. Donald Trump, que decía este viernes que si el presidente de la Fed, Jerome Powell, no baja las tasas de interés, los miembros de la Junta del Comité Federal de Mercado Abierto deberían asumir el control. Decía que Jerome, tu
Too Late Powell, un imbécil testarudo, debe bajar sustancialmente las tasas de interés ya. Si continúa negándose, la Junta Directiva debería asumir el control y hacer lo que todos saben que hay que hacer. Es lo que apuntaba Trump en un mensaje en Truth Social. Calificó previamente a Powell de demasiado enojado, demasiado estúpido y demasiado político para permanecer como presidente de la FED, después de que el Banco Central decidiera mantener sin cambios sus tipos, sus tasas de interés por quinta vez consecutiva este miércoles. Sin embargo, la decisión no fue unánime, ya que dos miembros del FONC, Michelle Bowman y Christopher Waller, votaron a favor de reducir el objetivo de la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos. Un Donald Trump que firmaba la orden ejecutiva para imponer nuevos aranceles a Canadá. Decía que para frenar el flujo de fentanilo, estos entrarán en vigor hoy mismo. Este es el mensaje de Trump a Canadá. Pay a fair rate, that's all. It's very simple. They have been charging very, very high tariffs to our farmers, some over 200%, and they've been treating our farmers very badly. They've been treating our country very badly for years. And look, we like Canada. I love Canada. I have so many friends in Canada. But they've been very poorly led. They've been very, very poorly led, and all we want is fairness for our country. That's all. You know, they want to be under the, as we call it, the Golden Dome. And I said, well, you know, you're going to have to pay for that. They want a lot of things from our country, and for years we did it. We basically protect them with our military. They spend very little money on their military, as you know. Donald Trump, que firmaba una nueva orden ejecutiva que aumenta los aranceles a las importaciones de docenas de países mientras mantiene una tasa base del 10% para otros, es lo que apuntaba la Casa Blanca en un comunicado. Los países con grandes desequilibrios comerciales o una cooperación insuficiente en las negociaciones se enfrentan ahora a aranceles más altos, específicos para cada país, que en algunos casos pueden llegar al 41%. La Unión Europea se enfrenta a un enfoque modificado. Los productos con aranceles actuales inferiores al 15% se van a incrementar hasta ese mínimo, mientras que los aranceles que no superan el 15% tendrán aranceles adicionales. Los países no incluidos en este anexo seguirán sujetos a un arancel del 10% debido con las normas anteriores. También hablan de los bienes transbordados que van a enfrentar aranceles del 40%. Pendientes de esta guerra arancelaria de Donald Trump, este plazo que ya ha vencido, esta cuenta atrás que comienza a partir de hoy. Muchos de ellos entrarán en vigor el próximo 7 de agosto, no así los de Canadá, que ya entraban en vigor en el día de hoy, con el miedo que estamos viendo en las bolsas europeas, también cierto temor en Wall Street, más allá de los datos que hemos conocido en el día de hoy, más allá del dato de desempleo en Estados Unidos que está preocupando y mucho a los mercados. Llega el momento de hacer balance, de hacer análisis de este dato, de esta guerra arancelaria desatada por Donald Trump, que a partir de hoy entra en vigor. Es el momento de analizar quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores. Vamos a hacerlo de la mano de Ana Llorente. ¿Qué tal? Muy buenas, Ana, buenas tardes. Así es, Sergio. Este 1 de agosto de 2025 marca un nuevo hito en la política comercial de Estados Unidos. La Casa Blanca ha publicado oficialmente una lista con las tarifas arancelarias que afectarán a más de 70 países y que empezarán a aplicarse el próximo jueves. Pero el verdadero impacto de esta guerra comercial se está sintiendo sector por sector, reconfigurando silenciosamente el equilibrio de los mercados. Entre los grandes ganadores del nuevo régimen de tarifas de Donald Trump destacan algunos sectores claves como las Big Tech. Estas empresas tecnológicas de gran escala se benefician de una menor exposición directa a insumos e importaciones y de la aceleración del gasto en inteligencia artificial. Además, cuentan con márgenes más sólidos y una fuerza presencia doméstica. Otro de los sectores que ganan son las finanzas. Los bancos y los servicios financieros han mostrado resiliencia, impulsados por las expectativas de estabilidad monetaria y ajustes fiscales. La exposición internacional de este sector es menor, lo que reduce su vulnerabilidad a las tarifas. Otro de los sectores que ganan son los servicios públicos y las telecomunicaciones, sectores considerados tradicionalmente defensivos al estar menos expuestos al comercio internacional. Estos mantienen flujos estables, incluyendo un contexto volátil. Otro de los sectores que ganan es el consumo de lujo y los viajes. Aunque parte del consumo discrecional está en revisión, las marcas premium y las compañías vinculadas al turismo global
muestran una demanda sostenida por parte de los consumidores de alto poder adquisitivo. Por el lado contrario de la tabla, los sectores más perjudicados son los bienes de consumo básico, las empresas que producen alimentos, artículos de higiene o de limpieza que operan con márgenes muy ajustados y alta dependencia de los productos importados. A estas empresas les será difícil trasladar los mayores costes al consumidor final, algo que afectará a la demanda. Otro de los sectores afectados será la energía. El sector energético enfrenta un encarecimiento de componentes tecnológicos y maquinaria importada. Además, la inestabilidad geopolítica vinculada al comercio complica la previsibilidad de los precios. Otro de los sectores son la salud y las farmacéuticas, quienes se encuentran una gran inestabilidad al ser un sector muy globalizado. Las tarifas podrían afectar a la disponibilidad de los insumos médicos, encarecer por tanto tratamientos e impactar negativamente en las farmacéuticas con operaciones transfronterizas. Otro de los sectores que se ve afectado es el inmobiliario. El alza de los costes en la construcción por materiales importados, que ahora serán más caros, y asimismo el encarecimiento del financiamiento subirán estos precios. Al mismo tiempo nos encontramos una especie de sectores mixtos, como puede ser el consumo discrecional. Mientras marcas de lujo y aerolíneas continúan sólidas, los retailers de consumo y grandes cadenas minoristas enfrentan serios desafíos para mantener los márgenes en un entorno de precios crecientes. Otro de los sectores que también tendrá un resultado mixto será el de los materiales. El impacto dependerá del nivel de integración global de cada empresa. Las compañías con cadenas locales o diversificadas podrán adaptarse mejor que aquellas que dependan de un solo proveedor internacional. El impacto de la guerra comercial ya no es solo una cuestión teórica, sino es una realidad sectorial. Aunque en un primer momento el mercado en su conjunto parecía ignorar las políticas de Donald Trump, la política arancelaria de Estados Unidos está reconfigurando profundamente la economía y el comportamiento de los inversores. Bueno, pues un momento de análisis, un momento de ver quién gana, quién pierde en esta guerra arancelaria que acaba de comenzar. Muchísimas gracias, Ana, por este análisis. Nosotros, precisamente, vamos a seguir con más análisis, con más expertos, no solo mirando a los aranceles, sino también pendientes de la geopolítica. Cuando llega un nuevo ultimátum, estamos ya en la cuenta atrás para Vladimir Putin. Una pausa, 2 minutos, enseguida, los expertos en Negocios Televisión.